Apreciados pastores, que la paz de Dios sea con todos ustedes que están en Jesucristo. Agradezco a Dios esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy día pedí una palabra por fe al Señor y Él nos daba esta palabra en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2 al 5. La leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por, por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Nosotros podemos ver aquí la situación de Israel, una situación de total apostasía. El versículo 2 de lo que acabamos de leer del capítulo 1 de Habacuc nos revela el problema que tenía el profeta Habacuc. Y su problema era: ¿por qué permite Dios el mal? Él dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Habacuc en realidad estaba diciéndole a Dios que se estaba negando a responder sus oraciones. En una noche de desesperación, él clamó al ver la violencia en su alrededor, en la sociedad en la que vivía. Y le pareció que Dios no estaba haciendo ni diciendo nada ante este problema. Este fue entonces el lamento de Habacuc. Dios no estaba haciendo nada, ni diciendo nada en medio de este problema que estaba sucediendo en su sociedad. ¿Será el mismo lamento que tendremos nosotros hoy, amado hermano, viviendo esta pandemia? ¿Será el mismo sentir que tenía Habacuc, el que está con nosotros? Él sigue diciendo en el versículo 3 y 4, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no se ajusta a la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí entonces está la gran pregunta de Habacuc. ¿Por qué Dios permite que continúe el mal y que aumente la iniquidad, la injusticia, el pleito, la contienda, la violencia, la enfermedad en su propio pueblo? Él estaba hablando al pueblo de Israel, a Jerusalén y a todas las ciudades que estaban cerca de Jerusalén en el reino de Judá. Habacuc probablemente escribió en algún momento después de la época del rey Josías, que fue el último buen rey que tuvo el reino del sur o el reino de Judá. A él le siguió Joacás, quien fue un rey malvado, cuyo reinado no duró más de 3 meses. Después de Joacás llegó Joaquín, que reinó 11 años y también fue un mal rey y el último rey de Israel. Él reinó de este rey, amados hermanos, amados pastores, fue un reino donde se desintegraron las cosas buenas de la sociedad, se deterioró y hubo decadencia en el tiempo de estos reyes. Hubo un incumplimiento de la ley de Moisés y el pueblo estaba alejado de Dios. La pregunta entonces era la siguiente: ¿por qué estaba Dios permitiendo aquella maldad? ¿Por qué Dios permitía que pasara eso? La pregunta que hizo Habacuc encaja con la situación local de aquella época.
La gente se estaba saliendo con la suya al cometer los pecados que les apetecía y Dios parecía no estar haciendo nada al respecto. La pregunta en la mente del profeta era ¿por qué no estaba Dios juzgando a los malvados que vivían en su tiempo? ¿Por qué permitía que hombres y mujeres malvados prosperaran? En nuestros días no es esta una pregunta que se formulan muchas personas, incluso cristianos. Incluso muchos creyentes se hacen esta pregunta al ver que Dios no castiga a aquellos que practican y promueven el mal. ¿Por qué permite que los poderosos se salgan con la suya y acumulen aún más riqueza, más influencia? ¿Y por qué tiene que soportar la gente normal y corriente, el pobre, el mayor peso de aumento de la inflación, mayores impuestos, aumento de precios y las peores consecuencias de una crisis económica a la cual estamos empezando a vivir? ¿Por qué no hace Dios algo para remediar esta situación? ¿No será esa la pregunta que nos hacemos también nosotros en estos momentos críticos que estamos viviendo como país y también a nivel mundial? Esto mismo le pasó a Asaf en el Salmo 73. Él decía, ¿por qué prosperan los malos y los que buscan a Dios sufren? ¿Por qué no estaba Dios haciendo nada al respecto? Muchos creen que por ser hijo de Dios nada malo nos va a pasar. Muchos piensan que aun cuando pequemos, como estamos en el tiempo de gracia, Dios nos seguirá perdonando. En este sentido, el autor del libro de Eclesiastés escribió en el capítulo 8, versículo 11, si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. La actitud confiada de las personas de que nada les pasará no cambia el hecho de que el pecado es un error ante la vista de Dios y de que Él va a juzgar y castigar cada pecado. En el tiempo de Dios, muchas veces nosotros queremos que las cosas ocurran cuando nosotros las deseamos, pero nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Dios no ha cambiado sus normas ni sus procedimientos. Y aun cuando la ejecución de una acción contra una obra malvada no se lleve a cabo rápidamente, su castigo con el tiempo seguramente igual va a llegar. En nuestro tiempo, pocas personas creen realmente en un juicio de Dios. Algunas de ellas creen lo mismo que Habacuc sintió cuando vio a su nación empeorando cada vez más hasta que el pecado fue evidente y aparentemente Dios no estaba haciendo nada para evitarlo. El análisis superficial de Habacuc lo llevaba a la conclusión de que parece que Dios no estuviera haciendo nada. Muchos piensan que Dios no está interesado en los asuntos humanos. Pero, ¿acaso no está Dios interviniendo? ¿No está Dios rechazando las acciones de los hombres en la actualidad? ¿Acaso todo lo que está pasando no está bajo el control de Dios? El profeta Habacuc era un hombre con un corazón tierno, sensible, que detestaba ver cómo la ilegalidad se generalizaba impunemente. Le desagradaba profundamente ver a la gente inocente que era amenazada, explotada y destruida. Al dirigirse a Dios le pregunta, ¿por qué no estás haciendo nada para evitar esta situación desagradable, degradante e injusta? La respuesta de Dios se encuentra en el versículo 5. Dice allí, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. La respuesta era que Dios usaría a los caldeos para castigar la maldad de Judá.
para castigar la maldad de la nación, del pueblo de Dios que se apartaba cada día más y más de su Señor y de las normas de Dios. ¿Acaso no será algo parecido a lo que está pasando hoy día? Nabucodonosor en 3 oportunidades invadió Judá y a Jerusalén. En la última vez que invadió, en el año 586 a.C., destruyó toda la ciudad y el templo y se llevó cautivo a todos los que sobrevivieron. Hoy, hermanos pastores, nos encontramos en una situación similar. Estamos viviendo una pandemia, hay millones de infectados y miles de muertos. Las personas se preguntan, si Dios existe, ¿dónde se encuentra? ¿Por qué no hace algo? No podemos altercar con Dios. Él es soberano y puede tener miles de razones y propósitos para permitir que suceda una situación como la que estamos sufriendo. Cuando Dios probó a cuando Dios probó a Job, Job también deseaba estar en la presencia de Dios para presentar su causa. En los capítulos finales de Job encontramos que Dios le habla a Job, pero Dios no le da ninguna respuesta ante el sufrimiento que él estaba pasando. Solamente le mostró la creación, la obra que él había hecho. Él le pregunta, por ejemplo, ¿dónde estabas tú cuando yo le colocaba el límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo colocaba las estrellas en su lugar? Y así sigue él explicando la maravillosa creación que él hizo. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Lo único que debemos hacer es humillarnos delante de Dios y pedir misericordia y pedir su protección y su ayuda, amados hermanos. Dios lo sabe todo, es soberano. Dios está activo en el control de todo. Ni aun Satanás se mueve o hace sin que Dios se lo permita hacer. El apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 7 en adelante, nos informa que los sufrimientos del cristiano son para poner a prueba la fe y para depurarnos por medio de las aflicciones. Debemos sufrir como Cristo sufrió, siguiendo el ejemplo de Cristo. Como Él reaccionó ante el sufrimiento, así también nosotros tenemos que reaccionar, sabiendo que nos espera la gloria en el reino de los cielos. Pedro relata que el Señor Jesucristo fue como un cordero, que Él no maldijo, que Él no protestó, sino que aceptó la voluntad de Dios. Cuando vienen las crisis es cuando realmente conocemos a las personas por medio de las reacciones que ellas tienen ante la crisis. Repito, cuando vienen las crisis, los problemas, las dificultades, las enfermedades, es cuando realmente conocemos a las personas por medio de la reacción que ellos tienen. Eso fue lo que Dios le dice a Israel cuando tuvo que vagar 40 años en el desierto. Él les dice que Él los hizo vagar ese tiempo en el desierto para que ellos conocieran lo que había en sus corazones. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está normal, mis estimados pastores, todo anda bien, no hay ningún problema, amados hermanos, amados pastores. A veces no mostramos nuestra realidad, a veces no mostramos lo que realmente somos. Dios tiene el control de todo. ¿Hay algún propósito para que estemos probados por esta pandemia? Es una prueba para el justo, pero es un castigo para el injusto. Es una prueba para el justo, pero es un castigo para el injusto. No deberíamos ser cristianos asustados. Estamos al cuidado de Dios. Nada nos pasará que Dios no quiera. Nada nos pasará que Dios no quiera. Debemos confiar en Dios en medio de la crisis. Ni una paja se mueve si no es la voluntad de Dios.
Sí, debemos preguntarnos por qué la iglesia tuvo que pasar por esta circunstancia. ¿Qué quiere Dios con su pueblo? ¿Qué quiere Dios con cada uno de nosotros? ¿Por qué se tuvieron que cerrar los templos? Estamos claros, amado hermano, que la iglesia no es el lugar donde nos reunimos, sino que la iglesia somos nosotros. Pero ¿por qué ahora ya no podemos reunirnos? Como nos exhorta la palabra de Dios a reunirnos, como era la costumbre de la iglesia primitiva. Ayúdenos, Señor. Tenemos que tener la confianza, amado hermano, que esto va a pasar y que después de la crisis generalmente vienen bendiciones. Nuestra confianza, reitero, debe estar en Dios, no en los hombres. Sí debemos orar por nuestros líderes, amados hermanos, para que ellos puedan idear ideas de pasar lo mejor posible esta crisis sanitaria y social en la cual estamos nosotros inmersos. Oremos por nuestros líderes a nivel nacional, amado hermano, de nuestra nación, para que ellos puedan tomar las medidas más adecuadas para ayudar a las personas, para asistir a las personas. Oremos también para que prontamente los científicos puedan iluminar sus mentes por el Espíritu Santo y puedan encontrar la vacuna para esta enfermedad. La verdadera ciencia, amado hermano, la creó Dios. La verdadera ciencia no se opone a la correcta interpretación de la bendita palabra de Dios. La iglesia no debe estar parada, la iglesia debe prepararse en intimidad para cuando vuelva esta normalidad. Repito, la iglesia no debe estar parada, cerrada, cesante. La iglesia debe estar en preparación, en una intimidad con el Señor. Aprovechemos este tiempo de estar en intimidad con el Señor, amado hermano, en nuestras casas, en nuestros dormitorios, en donde nadie nos ve. Tengamos esa intimidad con el Señor para que estemos preparados cuando llegue la normalidad. La pandemia, hermano, no es el fin del mundo. Estamos viviendo los principios de dolores que nuestro Señor nos enseña allí en Mateo capítulo 24. El fin del mundo tiene algunas señales, nombro algunas. Por ejemplo, dice ahí Mateo 24 que el Evangelio tiene que ser predicado a todas las etnias del mundo. Faltan muchos pueblos, muchas etnias en donde aún no se llega con la palabra de Dios. Tiene que aparecer el anticristo, aún no aparece. Tiene que edificarse un templo en Jerusalén, aún no se edifica. Tiene que iniciarse la gran tribulación, aún no es el tiempo de la gran tribulación en donde se persiga a nivel mundial a los cristianos. No ha llegado una apostasía generalizada del pueblo de Dios. Entonces no es el fin del mundo. Estamos aún en los principios de dolores que nos enseña el Señor. Veamos esta pandemia, estimados pastores, como un propósito multidimensional. Es decir, Dios tiene un propósito para el mundo y Dios tiene un propósito para la iglesia. Dios algo quiere del mundo y Dios algo quiere de la iglesia. Ojalá podamos encontrar ese propósito, amado hermano. Yo creo que todos ya podemos estar teniendo alguna idea de cuál es el propósito de Dios para este tiempo. Algunas sugerencias, estimados pastores, para pasar este tiempo. Algunas sugerencias. En este tiempo es bueno hacer ayuda social, es decir, velar por los pastores más pobres que reciben muy poco ingreso y velar también por ayudar a los hermanos pobres de nuestras iglesias. Hay mucha pobreza y en este tiempo la pobreza se va a acentuar aún más. Anunciemos el Evangelio. En estos tiempos de pandemia hay muchas redes sociales, muchos medios de comunicación en donde podemos subir
un sermón, un himno, una oración, algo que pueda ser visto y oído a lo mejor por muchas personas que aún no conocen a Dios. La gente está afligida, amado hermano. Entonces anunciemos el Evangelio por los medios que tenemos a nuestro alcance hoy día. Tenemos que informarnos sobre la pandemia, estar conectados, amados hermanos, para hacer cultos online. Tenemos que buscar la forma de hacer cultos online, que todos los hermanos reciban la palabra de Dios constantemente. Los que no tienen WhatsApp, crear un WhatsApp de iglesia y hacer que los hermanos hagan devocional, que cada hermano haga un devocional, una lectura bíblica, una meditación, una exhortación de eso, de 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, lo que se sienta, amado. Hacer que todos estén en constante trabajo. Se pueden hacer visitas pastorales a las familias para brindar consejería, amado hermano. Habrán hogares donde habrá desesperación, donde no estamos seguros si esto es de Dios, si esto no es de Dios, tantas interrogantes que hay. Por ejemplo, todos tenemos WhatsApp. En el WhatsApp usted puede hacer llamadas donde pueda ver el rostro de sus hermanos. Visite virtualmente a todas las familias de su iglesia, estimado pastor. Se pueden hacer talleres, estimados pastores, cualquier tipo de taller, salud, hacer ejercicio, cocina, música, estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Lo que usted quiera hacer a través de las redes sociales, usted puede hacerlo con su iglesia. Tenemos que tener cuidado de dónde sacamos la información. Hay muchas noticias falsas en estos tiempos. Entonces tengamos mucho cuidado de dónde sacamos la información. Vayamos siempre a los lugares donde la información es veraz. ¿Qué tenemos que hacer en la casa? ¿Alguna sugerencia cuando estamos en la casa? Busquemos la unión de la familia. A veces en nuestra familia, amados hermanos, hay una desunión. Ya no todos se sientan a la mesa. Tratemos de buscar la unidad de la familia. Fortalezcamos el matrimonio. Hagámosle cariño. Demos ternura a nuestras compañeras. Tratémosla como Dios dice, un vaso frágil. Las mujeres son más sensibles que los hombres. Necesitan más cariño, más comprensión, más contención. También mejoremos nuestra relación con nuestros hijos. ¿Será esto alguno de los propósitos que Dios tiene con nosotros en este tiempo de pandemia, amado hermano? ¿Cuántas veces hemos sido hombres activistas en la obra de Dios? En una ocasión tuve que ir a una reunión de pastores ahí en la iglesia de los Carolinos, ya hacen, no sé, más de 10 años, y se me grabó una predicación que uno de los pastores que fue a predicar dio. Él dijo que un pastor puede levantar muchas iglesias, puede construir muchas iglesias, pero la familia la va a poder construir una pura vez. Su familia usted la va a poder construir, crear, armar, fortalecer una pura vez. Porque los hijos crecen y cuando los padres no estamos presentes en las casas, no estamos preocupados por ellos, muchos de ellos, tienen una crisis espiritual en sus vidas y se apartan de los caminos de Dios. Entonces mejoremos la relación con nuestros hijos, conversemos con amor, con ternura, con comprensión. Amados pastores, termino diciendo lo siguiente. Si la gente de nuestra iglesia se siente abandonada porque el pastor no los llama, no se preocupa por ellos, cuando pase la pandemia, seguramente esa gente se va a ir de la iglesia. Repito, si la gente siente que la iglesia los ha abandonado, cuando pase la pandemia, se irá de la iglesia. El líder debe estar preocupado constantemente de sus hermanos, llamarlos constantemente, 2, 3, 4 veces al mes, llámelo, pregúntele, hable, aconséjele.
Bendito sea el Señor. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, estimados pastores, para compartir con ustedes. Yo deseo que Dios prospere muchísimo sus ministerios, que bendiga su vida, que bendiga a sus esposas, que bendiga a sus hijos, que bendiga sus congregaciones, las cuales ustedes pastorean. Y doy gracias también por la invitación que me dan de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. No puedo despedirme sin antes hacerles una invitación a todos los pastores del área metropolitana. IBIMIS ha programado un seminario eh, para pastores y miembros de pastores. Si bien es cierto, hay personas de los que ya, como yo, que pasamos de los 50, que no tenemos idea de computación, que no tenemos idea a lo mejor de redes sociales, de plataformas, de cosas online. No tenemos a lo mejor nosotros esas habilidades, pero puede haber un hermano joven en nuestra iglesia, un hermano entregado a Dios, que esté dispuesto a ayudarle. Busquemos ayuda, seamos humildes. Los jóvenes, amados hermanos de 18, 20, 25 años, incluso los más chicos, es como que traen un chip incorporado y conocen la computación. Eh, Le queremos invitar a que usted el día sábado 20 de junio de 15 a 18 horas por la plataforma Zoom vamos a dar un seminario global para pastores y miembros de la misión Iglesia del Señor. La plataforma Zoom nos puede hacer conectar hasta 500 personas. Vamos a habilitar eh, nosotros Zoom en IBIMIS para 500 personas y vamos a dar el tema uso de plataformas virtuales para fortalecer la iglesia en tiempos de pandemia. Uso de plataformas virtuales para fortalecer la iglesia en tiempo de pandemia. Si usted no sabe usar una plataforma, si no sabe usar Zoom, por ejemplo, aquí se le va a enseñar cómo hacerlo. Incluso vamos a grabar esto y luego lo vamos a enviar a los distintos pastores, directores, para que lo reenvíen aún y sigan mirando y practicando, para que usted tenga una herramienta con la cual poder tener comunicación con sus hermanos. El objetivo es conocer el uso de las plataformas virtuales como una herramienta eficaz para tener una mejor comunicación con la iglesia en el trabajo pastoral de la misión de la iglesia del Señor en tiempos de crisis. Le reitero la invitación, sábado 20 de junio de 15 a 18 horas. Le invitamos a que participe de este taller. Se va a enseñar cómo usar, cómo bajar, cómo usar la plataforma. Y si a usted le cuesta mucho, le invitamos a que traiga un hermano más joven que pueda entender. Dios le bendiga, Dios le guarde. Con esta invitación me despido de ustedes reiterando mi gratitud, mi agradecimiento, porque me han dado esta oportunidad de compartir la bendita palabra de Dios. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.